Pose, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches, un gusto verlos. Encantado. Estamos haciendo un popurrí hoy, ¿no? Porque tuvimos a los peronistas primero, ¿no? Después tuvimos a Melconian, que representa más como político, como economista casi, ¿no? Y yo no sé si, yo digo que Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, ¿es radical todavía o sí? Sí, es radical, pero también vas a escucharme como desarrollista, ¿no? Que es una vertiente. Recién escuchaba los términos, el deterioro de los términos del intercambio. Sí, sí. Ahí no presto consentimiento. Y digo ¿por qué? Porque si solamente se venden productos primarios, no hay posibilidad de producir trabajo. Claro. Y si no hay posibilidad de producir trabajo, entonces lo único que quedan son los gobiernos populistas que produzcan la exacción al campo. Así que se tiene que dar las dos condiciones. El campo, que es nuestra principal industria, entre comillas, y aprovechar para que la Argentina tenga un programa de desarrollo culturalmente sustentable, nosotros, vos lo trataste personalmente en el mejor momento, Arturo Frondizi. Sí. Y además yo pertenezco justamente a un frente que como radical me integro junto con otros, y por ejemplo está Rogelio Frigerio dentro de nuestro frente, en el caso de él desde la ciudad. Y nosotros sostenemos la teoría del deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Claro, pero entonces ¿qué estaría pasando ahora? ¿Habría una especie de sobresalto que va en la otra dirección o no? Un gobierno populista sin dirección, que produce una exacción al campo, que no produce medidas tampoco para la industria, que paraliza la industria porque se asustaron con los primeros consumos de reserva, que eran ínfimos, y se asustaron a la salida del último mandato de Cristina, es decir, se asustaron hace escasamente un año y medio y empezaron a practicar medidas que yo creo que ni los gobiernos militares en sus momentos de mayor liberalismo, entre comillas, se hubiesen animado. Practican medidas recesivas, practican medidas de ajuste sobre la economía, y después practican una serie de subsidios, porque son populistas, una serie de subsidios que son los que se hablaba en el bloque anterior, que por supuesto van a desembocar, no lo deseamos, pero sabemos que lamentablemente en un punto van a desembocar en un crack, que van a tener que reconsiderarlo, esperemos que a la salida de las elecciones, ¿no? Ahora, ¿vos creés que hay una posibilidad? Estamos viendo conversiones, ¿no? Porque peronistas, radicales, macristas. ¿Vos creés que es posible que ella también se convierta? Creo que a la Presidenta le gusta asistirse a sí misma el carácter de reformista, razón por la cual sostiene leyes y reformas que les da títulos enormes, como por ejemplo a las internas abiertas le da el título de la reforma política, pero no toca, por ejemplo, el hecho de que las elecciones sean simultáneas y obligatorias en todo el país, o no toca la matriz de la boleta sábana, y es más, peor todavía, ahora en la intervención sobre la justicia le van a agregar a la boleta sábana el de los consejeros. A propósito, perdón, ya que tocó el tema de la justicia, Gustavo Pose, tenemos un tape, creo que muy demostrativo, muy significativo, Mariano, de, no sé si ya es una representación de la Presidente, un desliz de la Presidente, o gestos muy calculados que los tiene previamente estudiados y tienen que ver con la sucesión presidencial y la intervención de la Corte como un posible contrapoder. Vamos a verlo, sí. Los cuernitos de la Presidenta. Los cuernitos, fíjense bien en los cuernitos. Beatriz, la primera presidenta provisional del Senado, la primera mujer que ocupa ese importante cargo, tercero en la línea, segundo en la línea sucesoria, segundo presidente, ¿no? El vice es el primero en la línea, presidenta provisional la segunda, y la Cámara de Diputados la tercera. ¿Qué me corrige? ¿Qué me corrige? Después la Corte, sí, Dios no lo permita nunca. Ahí está, no por la Corte, perdón, por nadie, porque sigan las instituciones siempre adelante. Bueno. No sé, hay un exceso en el uso de los medios del Estado, un abuso. ¿Cuánto dinero cuesta cada vez que hacen esos gestos o cada vez que hace algún comentario que no conduce a nada? ¿Cuánto dinero se está consumiendo cuando se podría utilizar
políticas de medicina de prevención, no dar ese espacio para que el ministro de Salud diga qué es lo que pasa con la tropicalización del clima, que el dengue es más común, poder utilizarlo para políticas de prevención en materia de adicciones y en tal caso usar los medios para eso y no para hacer ese tipo de comentarios o de gestos, ¿no? Hay alguien que la intenta ayudarla, supongamos, algún grupo, y exacerba su exposición. No hay ninguna necesidad de que un presidente todos los días tiene que estar casi en cadena y produciendo comentarios. Me parece que la sobreexponen y buena parte de la antipatía que se crea en la ciudadanía, y esto se nota mucho en los cacerolazos el último 18 de abril, es por el sobreuso de los medios del Estado en esa sobreexposición. Pero decíamos recién, se asiste a sí misma como reformista y, por ejemplo, no toca la matriz de las boletas sábanas, que esa sería un principio de la reforma política, una reforma, claro. Que no exista el efecto arrastre, que el primer candidato se lleva a la arrastra hasta el último consejero escolar del país. Pero ahora a esa boleta le quieren adherir los integrantes del Consejo de la Magistratura. Y entonces ya es medio... En realidad es triste la situación, pero nos resulta medio risueño, no sabemos si lo van a poner al lado de los legisladores nacionales o al lado de los consejeros escolares de cada uno de los pueblos, ¿no? Es posible, es más, que si lo hiciesen, porque hay muchos amparos presentados en el país para que esta ley no se lleve adelante y los consejeros no sean elegidos de esa manera, y además con las exigencias que tiene. Las exigencias son para que solamente el Frente por la Victoria pueda presentar candidatos a consejeros. Son proscriptivos. Es proscriptivo, exactamente. Entonces, bueno, presenta un desafío para todos nosotros desde la oposición constructiva, de qué manera poder ayudar con los amparos, pero del resultado de los amparos ver cuál es la decisión que se toma en conjunto con los actores claves del medio judicial, tal cual los colegios de abogados, los colegios de magistrados y la Corte, que no puede decir nada, pero algún color le mostrará esto, ¿no? Gustavo, el PRO está generando una apertura de puertas, tratando de concitar distintos dirigentes. Ustedes son el ejemplo. Labaña. Bueno, efectivamente. Ahí va justo el puente. Quizá puede ser el nombre Puente, ¿no? O el apellido Puente. ¿Cuánto creen que tienen en común? De atreverse a plantear que tienen en común para luego diferenciarse compitiendo en las próximas elecciones con este otro grupo, el peronismo no kirchnerista. Bueno, con De Angelis haber incorporado Macri ayudó a incorporar a uno de los hombres claves de renovar la política, de darle esa oxigenación. Él en su provincia es un hombre muy popular, y además en todo el país fue una de las presencias claves para cuando se dirimió la 125, por así decir, que dio una oportunidad al país que en el 2009 hubiese otra composición electoral. En el caso de lo de Roberto Labaña, es una persona que la admiramos desde todos lados. En mi caso como radical, por el paso que él tuvo a través del gobierno de Alfonsín, se sabe que Alfonsín es uno de los hombres que lo acerca a Roberto Labaña para que sea ministro de Duhalde, porque eran amigos. Y además Labaña, para el que tiene formación desarrollista, como en mi caso, el desarrollismo tiene un origen también en el radicalismo, en muchos de los que tenemos esa formación. La verdad es que Labaña nos cuadra perfectamente. Así que si el peronismo, el PJ disidente, lo tiene también a él, además de tener hombres y mujeres importantes, y si en el caso de lo de Macri podía ganar perfectamente la elección de la ciudad de Buenos Aires. Una cuestión, Macri no tiene senadores nacionales. Macri lleva adelante el gobierno de la segunda provincia del país, el segundo distrito electoral del país, y él no tiene ningún senador. Esta era la primera oportunidad que podía tener senadores nacionales, que siempre es algo que ayuda a su gestión y a sus vecinos y a todos los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, él, pudiendo ganar la elección solo con Michetti, él desarrolla la tesis de incorporar a un hombre del peronismo, como es el caso de lo de Labaña. Así que eso va a repercutir, si todo sale muy bien, que está dado para que salga muy bien la incorporación de Labaña, va a repercutir muy bien en el primer cordón del Gran Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires entero, va a repercutir bien en Córdoba, le va a repercutir muy bien a De Angelis. Ahora, en todo el país va bien. Hubo un cortocircuito allí, porque a partir de esta foto de la Sota, sí, Labaña, alguien desde el PRO dijo, esta es la foto del pasado con Moyano, y Labaña sacó un comunicado diciendo, a mí la foto que no me gustó fue la del Borda.
¿Esos cortocircuitos dialécticos son profundos? Pero en el medio de eso también Labaña dijo que en toda esa foto tiene que también estar el PRO y el resto de los integrantes del Frente. Por eso, digo, ¿son movimientos de acomodar el cuerpo en esta foto general o pueden tener disidencias profundas de ruptura antes de comenzar? No, va muy bien, va muy bien. El caso de lo de Labaña surge desde la grandeza de ambos. Labaña porque tiene toda una trayectoria y podía elegir, y también podía elegir no arriesgar electoralmente, y en el caso de lo de Macri porque él ganaba el distrito lo mismo, la ciudad de Buenos Aires, con Michetti, y sin embargo buscó apertura. No, en ese sentido va bien. Y la presencia de Labaña en esa reunión de Córdoba, la del PJ disidente o integrante del PJ disidente, nos viene bárbaro a nosotros, porque prestigia al PJ disidente y al contrario, va a permitir reunir el esfuerzo. Lo que hay que concentrarse en hacer lo que pide la gente, que es recuperar el sistema político que está desequilibrado. Las arbitrariedades que se cometen desde la conducción del gobierno nacional es porque está desequilibrado el sistema, y está desequilibrado porque en el año 2011 fuimos todos divididos. Esa es la verdad. ¿Cuál es la visión? Pero yo creo que esa experiencia a mí me parece que está resultando en un aprendizaje importante. Sí. ¿No? El clima de ahora no es el clima de hace un año. Sí, la gente nos está llevando. Nos para por la calle y hoy yo estaba andando en bicicleta y alguien en un semáforo me dice, el intendente. Estaba a la altura de Vicente López. Y le digo, sí, voy para casa. Y entonces me dice, júntense. Y lo mismo fue el 18 de abril. El famoso júntense es, ustedes que son los políticos, nosotros los ciudadanos le pedimos que lo resuelvan. Como sea, hay que unirse. Hay que unirse en derredor de un programa, se escuchaban bases para un programa, dialogamos sobre bases para un programa. Ahora voy a hacer una pregunta imprudente. Sí. En todo ese movimiento que hay, a mí la sensación que me da es que la figura que está creciendo es la de Labaña. Bueno, en buena hora, si lo tuvimos la oportunidad de que fuese secretario de Industria con Alfonsín, que tuviese mucho que ver con el resurgimiento de la Argentina en aquellos años como ministro de Duhalde y como ministro de Kirchner de Economía, y además tiene un origen en el Partido Popular de la Argentina que ayude y que es una de las claves en la gobernabilidad. Para gobernar la Argentina hay que tener sectores del peronismo trabajando con nosotros. Así que en buena hora que crezca. Y habla muy bien de Macri, porque Macri podía haber sido, como se dice en la jerga, pijotero. Claro. Ningunearlo, tenerlo ahí, nunca tratarlo, y nunca salía a la luz la candidatura de ¿Algún habitante de San Isidro me podrá decir, y qué piensa Pose de las reelecciones? Teniendo en cuenta que el apellido Pose es un sinónimo de San Isidro desde 1983. Sí. Gustavo Pose... Antes que yo naciera, mi padre había sido intendente. Bueno, y que no se cansa la gente de San Isidro del apellido Pose. ¿No es un riesgo la permanencia en el poder? Te tiene que gustar. La primera cuestión es que, tenemos un profesor de constitucionalismo, es que los municipios, en el caso de Buenos Aires, no tienen autonomía. Es decir, por eso la ley, como somos meras administraciones, nos permite el hecho de que una persona pueda seguir siendo intendente. Después no tiene que votar la gente. Después, en mi caso, nosotros proponemos que haya autonomía y que no haya reelecciones, pero lo que proponemos es que haya autonomía para los municipios. Ustedes fíjense que el año pasado y el presente año fue muy duro para los municipios. Y después voy a las pruebas. Los municipios que han tenido buenos intendentes vos fijaste una fecha, desde el ingreso a la democracia del 84, son unos. Tienen una calidad de vida, suplen a las ausencias del Estado en sus obligaciones primarias, en seguridad, en salud, todo lo que pueden lo hacen. Y los que han tenido malos intendentes, se vive muy mal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sostener un modelo hasta tanto haya autonomías municipales. Pero hay una cosa que es la clave. Lo que nosotros hacemos es lo que permite la ley. Lo que intenta hacer la Presidente es lo que no permite ni la ley, ni la Constitución Nacional, ni ninguna de las constituciones provinciales. A mí lo que me extraña en todo esto, Gustavo, es que uno va por lo que fue el radicalismo, el desarrollismo, el peronismo, en fin, todas las expresiones políticas clásicas de la Argentina están en un clima de conversación, sí. Salvo la Presidenta. Sí. Hay aislamiento y creo que se tiene que recuperar de ese aislamiento. Me parece una mujer que es un cuadro político, que no se le puede negar eso, y que tiene que salir del aislamiento porque hay una clave que es la de irse bien y prepararse y preparar equipos para que en tal caso la sucedan
y que en tal caso prepararse para que se den condiciones de alternancia si hubo un fracaso en su gestión de gobierno. Hay una teoría que dicen que las oposiciones no son las que ganan, teoría de la que no escribo. Dicen que los que pierden son los gobiernos, que son los que fracasan. Bueno, este gobierno está fracasando, con lo cual se cumplirían las dos teorías, que es que una es que va a ganar la oposición si es inteligente, generosa, como piden en las calles, que los cuidemos, que los representemos, y por el otro lado el gobierno está fracasando. Muchas gracias por esta conversación, Gustavo. A ustedes, gracias por la atención.